Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a esta próxima hora en la que te traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 28 de junio de 2025? Sectores de la comunidad universitaria rechazaron la elección de Zaira Jordani como la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Sostienen que llegó a esa silla por la imposición de la fortaleza. De hecho, la gobernadora Jennifer González se expresó satisfecha por la selección de la Junta de Gobierno, mientras que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, compartió en sus redes publicaciones de la nueva presidenta cuando en años eleccionarios, como en 2020, hacía fuertes críticas al gubernamental PNP. Y el negociado de energía de Puerto Rico ya inicia su proceso de revisión de la tarifa de energía eléctrica. El director de las APP, Josué Colón, por su parte, ha propuesto un gasoducto, mientras que este fin de semana ha trascendido que New Fortress Energy y Crowley fueron las empresas seleccionadas para suministrar a largo plazo gas natural a 5 centrales del país. En otros temas, la Cámara de Representantes dejará para la próxima sesión ordinaria, que inicia en agosto próximo, la discusión sobre el futuro del impuesto por inventario, luego de las críticas por la aprobación del proyecto 420. Recordarán que el Senado había enmendado la medida para limitar la congelación de 3 años, pero que el impuesto se pagara al momento de la venta del producto, por lo que se convertiría en un nuevo impuesto al consumidor. El Departamento de Justicia citó al portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, para este próximo 2 de julio, en torno a toda la investigación que hay con respecto a las casetas de La Parguera. El pasado lunes compareció ante la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y la Oficina de Asuntos del Contralor, la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega. La exsecretaria no dejó ninguna orden administrativa pendiente o en proceso al dejar la agencia, dijo en su momento su abogado. La actual secretaria había dicho que la orden estaba lista y que esta no había sido firmada. No se puede decir que se está investigando por ser confidencial. Hablamos de ese asunto. Mientras la Cámara de Representantes aprobó ese mismo día, el lunes, la permanencia de las polémicas estructuras en el área. Según los legisladores del PNP, lo que hace la medida es regular lo que ya existe. Ese proyecto fue sometido por la gobernadora, que para la oposición resulta un conflicto de intereses por las propiedades de sus suegros en la zona. Y la Cámara coincidió con la versión del Senado, sin incluir las enmiendas propuestas por el Departamento de Salud. Confirmó el martes el secretario Víctor Ramos con respecto al proyecto que limita las terapias de afirmación de género. Ramos sostuvo que insistirá directamente con la gobernadora para que se permita el uso de bloqueadores de pubertad y que no se interrumpa el tratamiento de jóvenes de 18 a 21 años que ya comenzaron el proceso de hormonas de transición. Y en la misma semana, 2 exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico fallecieron. El exjuez asociado Antonio Negrón García falleció el domingo 22 de junio, mientras que el martes también falleció en hechos separados el exjuez del máximo foro judicial, Francisco Rebollo López, que ambos descansen en paz. La semana en un minuto. Bueno, y en notas El mundo en síntesis. Y en notas del mundo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, han cifrado este sábado en más de 56.400 los muertos debido a la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Teherán, por su parte, inició este sábado un funeral de Estado para los altos oficiales militares, científicos nucleares y mujeres y niños fallecidos en ataques israelíes a principios de este mes, según medios locales.
locales. Se esperan ceremonias similares en todo el país. Estados Unidos, por su parte, atacó el sábado pasado. Irán contraatacó bases militares en Estados Unidos, en Qatar y en Irak. Además, se habla de efectos en el aumento de precios, por ejemplo, en la gasolina. Ya se ha visto en Puerto Rico inflación en general, y las proyecciones económicas para muchos economistas deben ser cambiadas o repensarse a raíz de los conflictos en Medio Oriente. Y en Estados Unidos, una mayoría conservadora unida en la Corte Suprema dictaminó que los jueces federales carecen de autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, pero la decisión dejó sin aclarar si las restricciones del presidente Donald Trump sobre ciudadanía por derecho de nacimiento podrían entrar en vigor pronto en partes de todos los Estados Unidos. El resultado, según analistas estadounidenses, fue una victoria parcial para Trump, quien se ha quejado de que los jueces ponen obstáculos a su agenda. Las órdenes judiciales de alcance nacional o universales surgieron como un control importante sobre los esfuerzos del presidente republicano para expandir el poder ejecutivo y rehacer el gobierno, y ha sido una fuente de creciente frustración para él y sus aliados. La Corte dejó abierta la posibilidad, sin embargo, de que los cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento pudieran seguir bloqueados a escala nacional. Y sobre el proyecto de reconciliación presupuestaria federal, los republicanos del Senado dieron a conocer este fin de semana una nueva versión de su paquete de serios recortes fiscales en Estados Unidos, quizás acercándose a una votación a medida que se acerca la fecha límite del 4 de julio fijada por el presidente Donald Trump para aprobar lo que sería este nuevo borrador del proyecto de reconciliación presupuestaria federal de la administración Trump. Este nuevo borrador refleja compromisos entre facciones enfrentadas dentro del propio Partido Republicano en el Senado, entre ellos, por ejemplo, sobre la situación de los cambios en las políticas fiscales de energías renovables aprobadas por el presidente o expresidente Joe Biden, y a su vez también los recortes ambiciosos por demás de los programas como el de Medicaid. Perspectivas. Bueno, me voy a las noticias locales y un poco lo que ha ocurrido en esta semana en la que estuvo copada de muchas informaciones desde la Universidad de Puerto Rico, incluyendo los videos que se pudieron apreciar sobre las incidencias en la graduación del principal centro docente del país. Y obviamente también luego de la selección el pasado fin de semana de la nueva presidenta de la Universidad de Puerto Rico, y ya tenemos conectado a nuestro primer invitado en Lo que Cuenta, Jorge Lefebvre, vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Lo que Cuenta. Bien, muy bien. Buenas tardes a toda la radio audiencia. Ha habido muchísimas críticas con la elección de la nueva presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Desde esta perspectiva, ¿qué piensa la APU a raíz de ya una semana de la elección de Jordán? Bueno, aquí lo principal es que cada vez se hace más claro que la Junta de Gobierno, que se supone que gobierne por los mejores intereses de la comunidad universitaria, y que dicho sea de paso, cuando se creó tenía también la intención de buscar más fondos para la Universidad de Puerto Rico, básicamente sirve para imponer la visión de la universidad que tenga el partido en gobierno, o en este caso Fortaleza, esté o no a favor la comunidad universitaria de ella, y en el proceso tampoco ayudar a buscar más fondos para la UPR, que se supone que era una de las ideas de la Junta de Síndicos. O sea, no cumple ni tan siquiera ni para ninguno de sus propósitos, ni para adelantar los reclamos de la comunidad, ni para buscar más fondos para la UPR. Profesor, hace ya unos meses había llegado información a varios periodistas, incluyéndome a mí, sobre la figura de Zaira, e incluso algunos planteando que venían desde recomendaciones de la Fortaleza. ¿A ustedes les llegó esa información? He visto reacciones de que dice que fue impuesta por la Fortaleza. Sí, ha habido mucho rumor, también porque el Partido No Progresista, como todos sabemos, tiene distintas facciones, y algunas facciones estaban empujando otros candidatos, como el caso más visible que era Héctor Ríos Mauri, pero la realidad es que también hay declaraciones públicas de Jennifer González, que temprano en el año dijo que quería que la próxima presidenta de la UPR fuese mujer y fuese del sector privado. Sayira Jordán, como todas las personas saben, estuvo en el comité de transición de Jennifer González, forma parte
del Comité de Política Pública Luisa Ferré, creo que se llama, del Partido No Progresista, así que todo indicaba que esto era algo pensado desde muy temprano en la gobernación de Jennifer González. Sin embargo, no cuenta con el apoyo, ¿verdad? La aprobación de la comunidad universitaria. ¿Qué expectativas tienen ustedes de la presidencia entonces de Jordán? Bueno, nuestra preocupación es doble. Por un lado, tiene que ver con que Sayira Jordán no es de la UPR, y esto no es porque despreciemos a las personas de afuera ni nada por el estilo, sino porque la UPR es un monstruo bien complejo, cada recinto tiene su propia idiosincrasia. Eso ahora mismo lo estamos viendo incluso nosotros como APU negociando el primer convenio colectivo, que hay rectores o rectoras o miembros de la administración que no saben cómo ocurren las cosas en otros recintos, y por lo tanto entendíamos que se necesitaba alguien del interior de la UPR porque es quien con mayor facilidad la entiende. Esa es una preocupación, pero la otra es que venga a imponer la visión de Jennifer González sobre la Universidad de Puerto Rico, que nosotros entendemos que es errada, que es la visión que entiende que no se le tiene que aumentar a la Universidad de Puerto Rico los fondos, que se supone que sea autosuficiente en un país en el que hay una crisis económica en el sector privado y en un momento en que el gobierno federal está recortando fondos, en que la oferta académica tiene que basarse en el mercado y no necesariamente en la cultura o incluso en la investigación científica por avance de la ciencia. Así que tenemos este problema, una presidenta que no conoce la UPR y una presidenta que quizá imponga una visión de la universidad con la que la comunidad universitaria difiere. La graduación de la Universidad de Puerto Rico estuvo plagada de reclamos de autonomía, también de integración, de la solidaridad con los migrantes. ¿Cómo ve la comunidad universitaria a la luz de esa elección de una persona que nos parece bastante conservadora? Así es interesante porque la manifestación o la protesta que se dio en la graduación no fue contra Sayira, porque Sayira no entra a presidir hasta el 1 de julio, sino contra Miguel Muñoz. Pero también hay que señalar aquí dos cosas. Miguel Muñoz también fue impuesto por Fortaleza. Sabemos la historia de las llamadas de Francisco Dómenech. Así que no hay duda de que gran parte de ese descontento, yo diría, sin exagerar, que hubo un momento en que el 70% de los estudiantes le estaban dando la espalda a Miguel Muñoz durante su discurso. Yo vi el video y era una cantidad bastante grande. Sí, yo no tengo duda de que ese descontento se dirige a Miguel Muñoz, pero también en general ante la situación de tener a personas presidiendo la Universidad de Puerto Rico impulsadas por intromisión político-partidista y que no respondan a la comunidad. Así que yo veo mucha molestia en general en la comunidad universitaria, y esto se da como suele pasar con las cosas en la UPR en el verano, no sabemos si por coincidencia o a propósito, pero también cuando hay noticias negativas sobre el verano, eso se da en sobre el presupuesto, eso se da en el verano, eso tiene ya que ver con el año fiscal. Así que es difícil saber a veces cómo va a reaccionar la comunidad universitaria, pero aquí hay un rechazo contundente que se ha visto de distintas maneras y que muy fácilmente pudiera trasladarse a acciones en el semestre. Claro, y sobre todo en un momento en que se esperan recortes de cambios de política en contra de la inclusión del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué papel juega esta nueva administración? Bueno, hay unas declaraciones de Sayira Jordán en el periódico El Nuevo Día hace algunas semanas, en las que habló, por ejemplo, de que no le preocupaban tanto los recortes de la administración de Trump y que en todo caso debería reenfocarse la investigación para acomodarse más a los intereses de seguridad nacional. Esto nosotros lo encontramos muy problemático porque la investigación, sea científica o sea literaria, debería hacerse por avanzar el conocimiento, no necesariamente por los intereses de un gobierno. Pero mi impresión preliminar es que no se ha tomado muy seriamente lo que implican estos recortes presupuestarios y estos recortes federales. Mi impresión, y espero estar equivocado, es que la nueva presidenta, que ahora por primera vez entra al sistema UPR, piensa que con los fondos que recibe la UPR, si uno hace ciertos arreglos administrativos, pudiera más o menos funcionar, cuando la realidad lo que hemos visto es que los recortes, si se continúa este mismo paso, lo que van a hacer es debilitar la infraestructura, hacer que los mejores talentos se vayan de la isla, no atraer estudiantes y pudiera continuar deteriorándose la UPR. Claro. ¿Y con qué herramientas cuenta la universidad? ¿O para hacer frente a esos recortes o simplemente para hacer frente a las órdenes ejecutivas del presidente? Nosotros, en el caso de las órdenes ejecutivas de Trump, ha habido
universidades en Estados Unidos Sí. que se han unido, por ejemplo, para hacer ciertas demandas, algunas que han triunfado, limitando, son cuestiones técnicas, pero que la Universidad de Trump quería que cuando se recibieran becas hubiese un tope bastante bajito, valga la contradicción, de los fondos que pudiesen permanecer en la universidad. Se llevó un caso legal y las universidades ganaron. Por lo tanto, deberíamos pensar que si se quiere resistir a las órdenes ejecutivas de Trump, obviamente no se hace de manera aislada, sino que se haría junto con universidades prestigiosísimas en los Estados Unidos haciendo lo mismo. Y con el presupuesto, nuestra sugerencia sería la misma que le hemos hecho a los presidentes anteriores, incluyendo a Ferrao. Los sindicatos le habíamos expresado a Ferrao que había que defender la fórmula presupuestaria del 9.6% y que como presidente de la UPR él debería llamar a todas las organizaciones de la universidad, a toda la comunidad universitaria, para movilizarse a favor del presupuesto y con esa movilización impulsarla en el gobierno y contra la Junta de Control Fiscal. Lo que hemos visto muchas veces es lo opuesto. Ajá. No, sí, adelante. Sí, lo que hemos visto muchas veces es lo opuesto, o en todo caso lo que parecería ser un aguaje de defensa de fórmula y luego el agradecimiento de que se aprobaran 40 millones más, cuando realmente para llegar a la fórmula faltarían 600 millones más. Claro. No lo quise interrumpir porque es que le iba a cambiar el tema. Brevemente, que mencionó lo de la negociación del convenio colectivo. Sé que se aprobó el plan de salud para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de la universidad. ¿En qué etapa está lo otro? ¿Y qué expectativas hay para culminarlo? Nosotros estamos haciendo el primer convenio colectivo. Ajá. Llevamos ya alrededor de 1 año y 4 meses. Sí. Todavía hemos avanzado bastante, pero hay algunos artículos muy importantes que faltan. Yo señalaría que los dos más complejos son el salarial y el de quejas y agravios. Creo que el de quejas y agravios ya está al otro lado. Lo próximo va a ser el tema de salarios. Nosotros ya hemos hecho una investigación económica, comisionamos una investigación económica que la hizo la compañía Coopera, que demuestra cuál debería ser el aumento en salarios para los profesores en la UPR si se siguiera el promedio de aumentos en salarios en los Estados Unidos, y estamos escribiendo ese artículo de salario, que claro, obviamente va a ser el artículo más difícil por lo que estamos diciendo ahora de presupuesto. Nosotros pensamos, y así se lo expresamos a Sayira en una reunión que se tuvo, que para nosotros facilitaría negociar con la Junta de Control Fiscal, decirle, necesitamos X millones, porque estos millones van a ir dirigidos al convenio, ¿no? A veces a la Junta no le gusta dar fondos sin saber para qué se usan, pero si tienen asignaciones particulares, se facilita aprobarse. Así que esa es el próximo paso. Gracias, profesor, que ya tengo conectado a mi próximo invitado. Escuchaban al vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Jorge Lefebvre. Punto de inflexión. Bueno, ¿se va o no se va la Junta de Control Fiscal? Hay información desde la Fortaleza que supuestamente hay unos trámites que se están haciendo, pero parecen estar siendo desconocidos o que no hay conocimiento dentro del liderato republicano en el Congreso Federal y en el Senado Federal. Más temprano en esta semana sí se aprobó una resolución en la Cámara Alta de Puerto Rico en la que pide el cese inmediato de la Junta de Control Fiscal. ¿Vuela o no vuela? En términos de enmiendas a promesa, tengo con nosotros conectado ya el licenciado Rolando Emanuel. ¿Y cómo está, licenciado? Buenas tardes. Bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas tardes, Damaris, y encantado de estar en este programa nuevo. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. ¿Usted cree que hay de verdad ambiente para hacer estos cambios y que salga la Junta de Control Fiscal? Bueno, el presidente del comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico dijo que no estaba enterado, que aquí en Puerto Rico estábamos inconformes con la Junta de Control Fiscal, lo que denota una desconexión brutal de ese señor y una falta de gestiones del gobierno de Puerto Rico, que es a quien le debe interesar el que la Junta se vaya lo antes posible. Fíjate que con quien la Junta lidia todos los días y limita, regaña, castiga, es al gobierno. Ajá. Y se supone que el gobierno tenga un liderazgo. Aquí todo el mundo ha prometido que se vaya la Junta de Control Fiscal, pero no se ven las gestiones concretas. Pero más allá de eso, Damaris, de esa ausencia de gestiones, el problema es que la Junta vamos a tener que sacarla, no se va a ir voluntariamente. No, y ¿por qué? Todas estas alegaciones de lo que hay que hacer es bajar el número de años de los presupuestos balanceados para que la Junta se vaya más rápido. Bueno, todavía no tenemos el primer presupuesto balanceado. ¿Por qué? Porque la definición de lo que es un presupuesto balanceado lo dicta la Junta.
y es a su sola discreción. Eso no es revisable por el tribunal de la jueza Taylor Swain. Así que es lo que le dé la gana. Y la Junta ha dicho que la única manera en que un presupuesto queda balanceado es, número uno, que el gobierno lo apruebe sin intervención de la Junta, y que se aprobó o está en proceso de aprobarse ahora ha sido manejado por la Junta en varias ocasiones. Sí. Y el otro asunto en algún momento todos han sido manejados por la Junta, me parece. Y certificados por la Junta de Control Fiscal por encima de la legislatura, así que ni que está en proceso ha sido aprobado por la legislatura, por tanto no hemos empezado esa cuenta tan importante. Y el otro tema, Damaris, es que perdone que lo interrumpa para hacer una pregunta, pero la gobernadora ha dicho cuando firmó el presupuesto esta semana pasada que era el primer presupuesto balanceado. La definición de balanceado no es aprobar el presupuesto, es que culmine un año fiscal balanceado. Exacto, y para eso hay que hacer el estado financiero auditado, que corresponde hacer cada año y que, si mal no recuerdo, tiene un atraso de 2 años, por lo menos. Sí. Y eso no lo sabremos de aquí a 2 años. Por tanto, la cuenta que se estaba discutiendo cuando se fue el pasado gobierno, particularmente por Omar Marrero, esa cuenta no ha empezado y es imposible que para el 2028 o 2029 se vaya la Junta de Control Fiscal. Y el otro tema que iba a plantear. Sí, aun cuando se cumpla con ese requisito que no se ha empezado a cumplir, el problema son los casos de título 3, Damaris, que van a tomar años. Aún el Congreso poniéndose de acuerdo, que es casi imposible en estos momentos, para que se elimine el requisito de los 4 presupuestos balanceados, que eso sería el escenario más positivo. Mientras la Junta esté administrando los casos de título 3, porque le corresponde exclusivamente a la Junta, va a tener que estar, a menos que la ley se enmiende también para que le pase esas funciones al gobierno de Puerto Rico. Para que no es tan fácil como que cierra el pote y vamos, ¿no? No es tan fácil. La enmienda debiera ser para eliminar todo lo relativo a la Junta de Control Fiscal y dejar únicamente el título 3 como parte vigente de la ley, y que el gobierno de Puerto Rico sea el que maneje todo eso hasta que se culmine. Porque esos casos de título 3, Damaris, van a durar tal vez 5, 8, 10 años más, porque están en el del gobierno central que se confirmó en el 2022, están en el proceso de liquidación de las reclamaciones, y eso a mi juicio va a durar 3 o 4 años más. Y un poco para efectos de los amigos y amigas que nos están escuchando, cuando habla del título 3, es los casos de quiebra. Es el caso de quiebra bajo la ley promesa, que la Junta es la única. Sí, que está el caso del gobierno central todavía manejándose, está el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía no ha empezado realmente, porque todo lo que se ha hecho se ha perdido. Y ese caso va a durar mucho, porque ese caso va a haber apelaciones hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por las controversias tan agudas que hay entre las partes. Así que no es tan sencillo como bajar el número de años. Y no hemos hablado del otro requisito, de que tengamos acceso a los mercados a costos razonables. Eso habría que eliminarlo, porque no va a ser posible bajo las circunstancias económicas, particularmente con la falta de crecimiento económico de Puerto Rico, con lo que ha dicho la Junta de Control Fiscal de que los déficits estructurales vuelven en el 2028, lo que le dijeron a la jueza que era el 2035, ahora están más cerca, y una casa acreditadora que entre a Puerto Rico, que es otro problema. Las casas acreditadoras no están en Puerto Rico evaluando el crédito de Puerto Rico, pero la que entre en Puerto Rico tiene que tener la confianza de que la nueva deuda que se emita se puede pagar y que sea un costo razonable, porque un comprador de un bono no va a comprar un bono chatarra. Claro. Va a comprar un bono que tenga alguna garantía de pago, y eso no existe hasta el presente. O sea que la única salida, Damaris, es que aquí hay una concertación de todos los sectores. Si ya el Senado entiende que la Junta se tiene que ir, pues hay que eliminar todos los títulos de la ley promesa, derogarlos, que no sea el título 3, y hay que pasarle las funciones de administrar los casos de título 3 al gobierno de Puerto Rico, y solamente así se va a la Junta. Entonces, los casos continúan y se terminan, para bien o para mal, ¿verdad?, dentro de las circunstancias, y se acabó la injerencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.
Oiga, hablemos de temas de energía, porque la semana ha estado bastante candente sobre eso, sobre el asunto del gas, si viene o no un gasoducto, si se descarta o no. Y hoy acaba de salir, para aquellos que nos escuchan en directo, ¿verdad? Y no en la retransmisión, sábado, el hecho de que hay dos empresas que han sido seleccionadas, Crowley y New Fortress, para dar el gas a las centrales que van a estar en los próximos años convirtiéndose también, las que están ahora y las que se van a convertir a gasificación. ¿Qué le parece? Vamos a empezar por ahí y obviamente viene por ahí una revisión tarifaria. Mira, Damaris, el problema del gas en Puerto Rico es un problema estructural que es muy difícil de superar. Tú recordarás los dos gasoductos que se propusieron, uno por el sur y otro por el norte, que tienen unos problemas de seguridad dramáticos, porque Puerto Rico está muy poblado y esos gasoductos tenían que pasar por áreas muy densamente pobladas y creaban unos problemas de seguridad. Esos gasoductos no se cayeron exclusivamente por la presión pública de los opositores, es porque los que los proponían y las agencias reguladoras se dieron cuenta de que pasar un gasoducto al lado de una urbanización que tiene 2.500 familias es un disparate. Y el otro tema es que el que proponían por el centro de la isla era en una zona, primero, de una topografía muy difícil y segundo, de una movilidad de los suelos, de una fragilidad de los suelos que prestaba esto a que hubiese un accidente en cualquier momento. Así que es un problema estructural que no se va a poder resolver. Entonces tampoco pueden hacer lo de las machinas de camiones porque realmente no darían abasto los camiones en Puerto Rico ni las carreteras para poder manejar la demanda de esas plantas. Así que me parece que es un error gravísimo atarnos al gas natural. Ya tuviste los riesgos que se generaron con el conflicto con Irán, porque hay unos riesgos del estrecho de Hormuz, sí, de la cantidad de gas natural que producen los países de Oriente Medio. Entonces esta gente lo que quiere es atarnos a los problemas que motivaron la articulación de la política pública de energías renovables de Puerto Rico, que es que estemos usando la energía que es gratis, que viene de los elementos de la atmósfera y de las diferentes fuerzas de la naturaleza, en vez de estar comprando un gas que depende de los mercados y de los conflictos geopolíticos que hayan en el planeta. Eso es un retroceso terrible. O sea, no solamente ellos atrasaron las metas, sino quieren destruir de afuera para adentro, o sea, desde las fuerzas del mercado, quieren destruir una política pública que era adecuada para las circunstancias de Puerto Rico. Así que yo creo que es un disparate. El dinero que tienen estas gasificadoras, esas compañías de distribución de gas es enorme y desafortunadamente la clase política se está plegando a esos intereses. ¿Usted cree que hay viabilidad para un poco construir gasoducto? La gobernadora dijo que sí, después dijo que no, después dijo que sí. Esa es la propuesta del SAR. Bueno, es que la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron que descartar esos proyectos y se derrocharon decenas, si no cientos de millones de dólares en unos proyectos que no eran viables. Las declaraciones de impacto ambiental que se hicieron fueron unos desastres que fueron totalmente destruidas por los expertos. Y eso no es tan fácil, Damaris, dentro de las circunstancias de densidad poblacional y de topografía. Hacer los gasoductos no es como en otros países, en Estados Unidos, en Europa, donde las extensiones de terreno son enormes y tú puedes crear unas franjas de seguridad para que si hay una explosión, que eso no es tan raro, la población no se vea afectada. Y eso crea un problema estructural. Puerto Rico no es difícil que pueda construir unos gasoductos que atraviesen todo el país. Quieren hacer plantas de gas en el sur, en el norte, en Aguirre, en el oeste. O sea, es totalmente imposible hacer eso. Y como no se puede hacer eso, pues realmente son unos planes que lo que van a hacer es botar el dinero otra vez y que desafortunadamente nos alejen más de las metas de energía renovable que hacen falta en el país. Tengo que hacer la pausa, pero una última pregunta. ¿Usted ve viable una revisión tarifaria con los altos costos de energía que tenemos ya? Mira, Damaris, lo que pasa es que las compañías privatizadoras han derrochado el presupuesto, lo han gastado en cosas que no corresponde gastar y no están haciendo las gestiones que hacen falta, particularmente Luma, sobre el reembolso de los fondos de FEMA, y hay una crisis financiera
en la Autoridad de Energía Eléctrica, que todos los días sale en el debate sobre la tarifa, todos los días sale. Bueno, la autoridad no pudo entregar a tiempo la información financiera para que Luma radicara el caso de la tarifa el 3 de julio, porque dice que no tiene los recursos de personal y económicos para preparar los documentos. Y eso achacan a esa situación a los recortes presupuestarios que se le hicieron a la autoridad para darle el dinero a Luma y Genera. Así que hay una lucha que está hasta entorpeciendo la intención de las privatizadoras de que se logre un aumento tarifario lo antes posible. Y ese aumento tarifario, pues, va a ser bien duro para el país porque podría ser hasta de 7 a 10 centavos adicionales. ¿Cómo? Imagínate cómo se podría poner el costo de la energía en Puerto Rico. Gracias, licenciado, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban al licenciado Rolando Emanueli, abogado de quiebras y experto en la ley promesa. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez, tanto en Facebook, en X, en Instagram, en Threads y también en YouTube. Allí también en YouTube puedes ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos reconectan en retransmisión desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Escuchas Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Pa'lante con Aela. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Soy Damaris Suárez y te espero todos los sábados a las 4 de la tarde en Lo que Cuenta. Lo que Cuenta, todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Donald Trump cumple el martes 100 días como presidente de Estados Unidos. En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco, que recibirá sepultura mañana en Roma. El presidente suramericano de mayor popularidad hoy es Yamandu. Y esto no es todo. Un podcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y esto no es todo. De martes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Isla 1320. Y esto no es todo. También estará disponible en nuestra página web radioisla.tv y la aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando un familiar trasciende, quedan muchas dudas. Por eso en Radio Isla 1320 te traemos Heredar en Paz, un espacio para atender cada situación relacionada con la herencia de un ser querido y promover la unión familiar. Heredar en Paz, todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Así
que seguimos en Lo que cuenta, el resumen más importante de la semana en tan solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Esto es Lo que cuenta. Cuesta arriba, salida de la Junta de Control Fiscal no es tan fácil como lo plantean, dice experto en la ley promesa. Un mar de críticas por la selección de Zaira Jordán como presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Activo el tema energético en Puerto Rico. No descartan la construcción de un gasoducto, aunque dicen no es viable, plantea Rolando Emanuel. Y aplazan la discusión de la congelación del impuesto por inventario tras críticas por la imposición de un impuesto adicional que encarecería lo que ya pagan los consumidores. Bajo investigación en justicia, las casetas de La Parguera esta semana visitará la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor de ese departamento. El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, aprueban proyecto que limita terapias de afirmación de género. El secretario de Salud dice las cámaras legislativas no incluyeron sus enmiendas y se propone discutirlas directamente con la gobernadora y la fortaleza. Y en notas del mundo, más de 56,000 muertos en Gaza desde que comenzaron los ataques de Israel. El Tribunal Supremo Federal decide que cortes menores no tienen el poder de limitar acciones a nivel nacional, y encaminado y con enmiendas el proyecto de reconciliación presupuestaria federal de la administración Trump. Perspectivas. Me quedo con el tema energético y la posibilidad de la construcción de un gasoducto, que aunque la gobernadora dijo que no hay un gasoducto ahora, la realidad es que dejó las puertas abiertas para la construcción, eventual construcción de un gasoducto. Todo comenzó con una propuesta del SAR de Energía, pero también la confirmación del portavoz de Genera PR, Iván Báez, que es el vicepresidente realmente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de esa empresa, que reconoció al periódico El Vocero que en conversaciones con el Departamento de Energía Federal se ha planteado la posibilidad de construir gasoductos para el transporte de gas natural en Puerto Rico. Dijo, eventualmente es una posibilidad, pero en este momento el método que se utiliza es camiones. Esto es una cita. Sin embargo, el enfoque que estamos teniendo y la exhortación al negociado de energía es que acelere las aprobaciones de cambio a gas natural en las centrales de Mayagüez, Cambalache y Palo Seco, dijo el portavoz de Genera, subsidiaria de New Fortress Energy, que hoy ha sido escogida junto a la empresa Crowley para ser las empresas que se van a contratar para dar el gas para esas mismas, energizar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico y que las administra Genera PR. Yo quiero conversar, y ya tengo conectado a través de la línea telefónica, con el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Masol. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Lo que cuenta. Saludos. Saludos, Damari. Un placer, como siempre, poder conversar contigo. Y un saludo a aquellos que nos están escuchando en nuestra retransmisión cada lunes a través de Radio Casa Pueblo a las 7:30 de la mañana. Así que ya lo tenemos aquí. Masol, ¿le sorprende que regrese a la discusión pública otra vez la posibilidad de la construcción de gasoductos? Mire, en la medida en que la transición energética que quiere impulsar el gobierno sea la gasificación, mirar hacia atrás, hacia realambrar el mismo problema que tenemos hoy, ese fantasma de los gasoductos están en vigencia, lamentablemente, para el país. Y es terrible porque la confesión de Josué Colón, quien es el zar del gas de Puerto Rico, es reconocer que ese combustible líquido, cuando se transporta, hay un riesgo de explosividad terrible, y que él sugiere que en lugar de en camión, que sea una línea de un gasoducto para transportar ese combustible, porque es menos explosivo supuestamente. Y tengo que decirte que lo más que me preocupa aquí dentro de esa misión es que se le ha ocultado ese riesgo al país. Esos camiones están transitando por las carreteras, pero peor aún, hay barcazas que son 1,000 veces un camión que entran por la bahía de San Juan y ponen en riesgo precisamente de lo mismo que afirma Josué Colón, del combustible líquido
del gas natural, del metano líquido, en su formato líquido, ese riesgo entra por la bahía y se deja allí en la central. Un gasoducto es una ruta fija. Vamos a hacer una pausa en esto. O sea, lo que me está diciendo es que aún en ese transporte, lo que tenemos ahora resulta en un posible, ¿verdad?, un peligro a las comunidades aledañas y por donde se transporta el llamado gas licuado. Claro, y de hecho la Guardia Costanera tiene objeciones a ese transporte por esa ruta donde hay ciudades, o sea, ahí hay cruceros, hay cosas muy cercas, a diferencia de descargar gas allá en Guayanilla, donde no hay nada alrededor, donde está completamente aislado y no hay otros usos adyacentes y tú puedes acordonar el lugar y prevenir que otra cosa pueda chocar con esa barcaza o que algo ocurra. Así que ese nivel de riesgo y esas barcazas que entran a la bahía de San Juan entran sin permiso. Eso es una cosa que New Fortress y Genera Puerto Rico allí tienen al WIPP por su cuenta. Es una cosa terrible. Ahora, un gasoducto es una línea fija, es un riesgo permanente y el gas está a presión, así que quizás no sea tan explosivo como en el otro formato, pero no deja de ser un riesgo de explosividad. Y entonces en esta transición energética están confesando y están reconociendo que la selección de combustibles no solamente causa gases de efecto invernadero, calentamiento global, no lo producimos, no controlamos los costos, suben cuando hay guerras, pero también es peligroso como siempre se ha comunicado por las comunidades y así lo entendemos todos. Yo le preguntaba porque esa misma peligrosidad es la que reclama Colón para decir que es mejor construir la línea de un gasoducto. O sea, él planteaba la peligrosidad del transporte en camiones. Correcto. O sea que esa es una confesión y una admisión. En el formato líquido es peligroso y en el formato gaseoso es peligroso. De las dos maneras es peligrosa y en el caso de un camión tú podrías argumentar, mira Damaris, ese camión cuando lo transportamos es a las 2 de la mañana, cuando no hay tránsito, uno puede elegir cuándo pasa. En el gasoducto la ruta es permanente, así que el gas está a presión para, fíjate, llevarle gas a Mayagüez, Cambalache, que la mayoría del tiempo están apagadas. Estas no son centrales que le están dando servicio al país continuamente y son críticas. Es a veces, cuando hay una emergencia, las prenden. Y para eso vamos a endeudar, porque al final estas infraestructuras, el costo se le pasa a la gente. ¿Por qué vamos a añadir deuda adicional para un modelo que no hace falta? El problema de los apagones en Puerto Rico, si tú me preguntas por los apagones de Genera, los apagones por Luma, ninguno de ellos tiene que ver porque el gas llegó o no llegó. El problema es otro. Y entonces esos son los que no quieren atender y se quieren ir por la tangente. Obviamente, hace un rato conversaba con Rolando Emanuel que dice que no geográfico un gasoducto en Puerto Rico, pero evidentemente ha habido conversaciones sobre eso con el Departamento de Energía Federal. Me gustaría una reflexión suya sobre eso, camino a lo que es la política pública de la administración Trump. Bueno, el gobierno local está alineado con la política de gasificar al país. Esto es una traición a la aspiración nacional de construir y transicionar a fuentes limpias y renovables con combustibles que no explotan, con combustibles que son gratuitos y tenemos al alcance, como el viento, como el sol, que sabemos que funcionan en días buenos y después de las tormentas también. Entonces, para mí es una traición estas políticas y a las futuras generaciones, a este país, y es como un regreso, un retorno al siglo pasado. O sea, esto no son propuestas de mirar al futuro. Lo que está planteándose con gasoductos, una extensión eléctrica a la República Dominicana, gasificarnos por la cocina, más plantas de gas, eso es mirar al pasado. Eso no son propuestas de avanzada, esas no son propuestas de futuro. Y eso es terrible, que tengamos un gobierno mirando para atrás, en lugar de construyendo un futuro alterno
que responda a los mejores intereses de Puerto Rico y no de los que nos venden el gas, que suben los precios, los controlan y explotan. Ese modelo es de explotación. Cada cual que paga una factura energética sabe cuán explotador es este modelo energético que tenemos en este momento. Estamos viendo el retroceso en las políticas que ya se habían, ¿verdad?, hecho unos pininos en términos de energía renovable. ¿Y cuánto de eso nos puede costar estando nosotros en la ruta de los huracanes y no teniendo una resiliencia, como le gusta decir, la palabra que está de moda desde María para acá, la resiliencia energética? Definitivamente estas son políticas de retroceso. Y ya nosotros sabemos lo que pasamos con María, lo que pasamos con los terremotos, lo que pasamos con otros huracanes y tormentas, y el modelo que se pretende del retroceso, que es ese que son las políticas actuales, pues tendremos lo mismo. No creo que tengamos una solución diferente cuando se pretende hacer lo mismo. Es más, el problema es añadirle a esa problemática, a esa configuración que ya es problemática, añadirle un riesgo adicional, que poner tubos por ahí por el país y no hay bomberos y no hay quien responda. Entonces, como asumir unos riesgos que el país no tiene, con una cultura de mantenimiento, de operación que es negligente, cuidando los postes, imagínate cuidando gasoductos. Deja eso. Gracias, profesor. Muchas gracias siempre. Escuchaban a Arturo Masol, director ejecutivo de Casa Pueblo. Entre tanto, Cambio de tema, me voy a temas de salud mental, a temas salubristas y a un tema que aquí le dimos muchísima, pero muchísima cobertura en términos diarismos con respecto a los servicios de salud en las autoridades carcelarias del país, y aparentemente lo que parece ser una buena noticia, o por lo menos una luz al final del túnel, es que el actual secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación dijo que ha abierto el proceso de contratación en términos de quién será, a quién le dará los servicios de salud a las personas encarceladas en las diferentes entidades carcelarias del país. Y tengo conectado a alguien que investigó a la saciedad a Physician Correctional Services, creo que ese es el nombre, y ahora ex senador, el salubrista, el doctor José Vargas Vidot, se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenido a Lo que Cuenta, doctor. Saludos, Damari, muy agradecido y honrado de que me hayas invitado, de verdad que sí. Qué bueno que pudimos conectar, porque hacía tiempo no conversábamos y le sorprende lo que ha dicho el actual secretario en términos de que van a abrir, ¿verdad?, a una nueva subasta, por decirlo de alguna forma, de competencia entre empresas para ver quién le ofrece los servicios de salud a las cárceles. Yo creo que no tenía otro remedio que hacer eso. Me parece que la cantidad de irregularidades, deficiencias, mediocridad, acciones que se convirtieron en procesos hasta inclusive de muerte, y que siguen pasando en las cárceles de Puerto Rico. No le queda a las autoridades otra alternativa que debió haber sido hace muchos años atrás, que abrir una convocatoria para establecer servicios de salud que sean afines con los inclusive con la propia contratación y los acuerdos que se llegan con las compañías, porque en este caso esta compañía en particular no solamente falló a la confianza del pueblo, de que se espera, ¿verdad?, que una persona, un ser humano, aunque esté confinado, tenga el acceso a servicios de salud por lo menos básicos, pero de forma adecuada. Claro. Y de forma pero ni siquiera cumplieron con el contrato que les otorgaba $70 y pico de millones. Así que en este sentido yo creo que es importante lo que él está convocando. Ahora, yo te puedo decir a ti que yo todavía no hago fiesta con eso. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando la secretaria pasada se vio en esa misma disyuntiva, entonces hizo una convocatoria, y si estuviéramos presencialmente estarías viendo que yo estoy haciendo, moviendo mis dos deditos de cada mano, ¿verdad? Quote and quote.
Como supuestamente, entre comillas, vamos. Supuestamente, porque entonces al final de tanto algarabía y la alegría que implicaba, ¿verdad?, que se cambiara un sistema de salud que ya era obviamente ya caduco, pues resultó ser que ella finalmente dijo que no había competencia y que las personas que licitaron en esa competencia se retiraron. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que de alguna u otra forma todo el sistema estuvo maleado, ¿verdad? Porque en realidad empezando porque los criterios para la subasta era como si estuvieran describiendo a Physician Correctional, así que ellos tenían una inmensa ventaja sobre ellos. Creo que en algunas de las compañías estaban hasta vinculadas con ellos o con personas relacionadas. Así que yo espero que al final se cristalice algo, porque esto es como cuando algunos legisladores dicen, pues ya yo radiqué un proyecto, y la gente cree que cuando se radica un proyecto ya se convierte en ley. Claro. Y nadie desactiva esa mentira. Y entonces la gente vive en esa esperanza, esa confianza, y ya asumen que efectivamente se va a contratar una compañía. No, que no es de la boca para afuera, o sea. Sí, estamos hablando, mira, de que mucho antes de que ocurrieran los hechos que me llevaron a mí a hacer las primeras investigaciones, que fueron las investigaciones de Chanel, ya yo recibí en mi oficina una inmensa cantidad, cientos de cartas quejándose de las áreas sobre todo las áreas de salud mental, que se planteaba, según esa compañía, que la austeridad con que estaban funcionando servía de justificación para eliminar algunas operaciones que eran básicamente las de salud mental. Se eliminaron psicólogos y psicólogas, se eliminaron trabajadores sociales, se eliminaron los teams de intervención en muchas instituciones que deben de tener siempre un team particular que es de esa institución. Se eliminaron los servicios que debían de desarrollar un acceso de inmediato a medicamentos de salud mental, y que por no tenerlos las personas se descompensan. Debían de tener los niveles de cuidado según la ley 408. Para que los amigos que nos están escuchando, la ley de salud mental, la ley 408, estipula, a diferencia de otras leyes, unos niveles de cuidado, e inclusive tipifica como delito el no obedecerlo. Es decir, que una persona con una depresión severa o una condición de una naturaleza no puede ir a los servicios primarios, sino que va a un servicio específico. Para eso no existía allí. Así que lo que yo espero es que primero que se haga público la transparencia de esa subasta. A mí me encantaría. Eso lo hizo un alcalde, se llamaba Fajardo, no tiene que ver con el de aquí. Pero lo hizo creo que fue en Medellín o en Bogotá, en Colombia, y ese hombre logró recobrar la confianza del público, porque las subastas de servicios de esa naturaleza, que eran esenciales, el pueblo era el principal testigo del proceso y lo manejaba, ¿no? Se han levantado tantas interrogantes de los propios procesos, que yo creo que lo menos que espera el pueblo, por lo menos yo, es que el mismo comienzo del mismo esté caracterizado precisamente por confianza, por reproducir los elementos que se supone que sean de transparencia. Y eso, aquí cuando se habla de salud mental se piensa nada más que en las locuras pero la verdad es que cuando un pueblo tiene transparencia, cuando pues actúa de una forma, y cuando no la tiene, la desconfianza y el desencanto produce, claro, entonces unas conductas colectivas que ya las estamos viendo, ¿no? En ese sentido, hoy estaba leyendo un análisis de Benjamín Torrecotay sobre la salud mental y varias situaciones con respecto a un proyecto que de alguna forma limitaría esto, lo que hay como una especie de limbo jurídico del encarcelamiento indefinido de pacientes mentales. ¿Cómo usted ve el asunto de la salud mental y de las prioridades del gobierno en atender la falta de buenos servicios que puede haber en Puerto Rico?
Fíjate que bueno que yo no lo iba a decir, pero realmente qué bueno que mencionas ese proyecto. Ese proyecto fue un proyecto mío del cuatrienio pasado, cuando yo con María de Lourdes, Santiago y varias personas fuimos coautores de ese proyecto, porque ese fue el resultado de la primera investigación que yo hice en todo el sector de psiquiatría forense. Y precisamente la ley 240, o sea, la regla 240, que es la regla que hacía por la incertidumbre de su aplicación, la ambigüedad, lo que había logrado era que personas permanecieran como en un estado de sumariado casi eternamente. Yo encontré pacientes con 5 años esperando una 240, y entonces encontré los médicos quejándose en la psiquiatría forense, en este caso psiquiatría forense, pero otros cientos estaban metidos en cárceles ya como si fueran sumariados, para que la gente entienda, la 240 es para ver si una persona es procesable en términos de su capacidad mental para entender el proceso legal que está en donde está implicado. Entonces, a raíz de esas inspecciones oculares que hicimos, que estuvo envuelto María de Lourdes, estuvo Ana Irma, Bernabe y este servidor, pues entonces yo las dirigí, y entonces logramos ese gran proyecto. Me dice, es la única persona, tengo que aquí tirar al medio todo el mundo, pero es la única senadora que me ha llamado, ¿verdad? María de Lourdes Santiago, y para decirme, mira, Chaco, te tengo que decir, porque como tú estuviste implicado en esto, que sometimos el proyecto y lo bajaron por descarga y lo aprobaron. Qué bien. Chévere, porque yo estoy en contra de los descargues, pero esa pieza en particular ya había sido sujeta a múltiples vistas públicas, a la consideración de expertos, a revisión de literatura y sobre todo a unas inspecciones oculares bien meticulosas. Así que ese proyecto es bien bueno, y entonces evita que una persona esté más de 6 meses en una espera de una decisión que básicamente es judicial, para adjudicar la posibilidad de que sea procesable o no. De lo contrario, lo que está haciendo las cortes, para que tengan una idea, es llenando los hospitales psiquiátricos de personas que no cumplen el criterio clínico. Sí, y entonces tú te quedas indefinidamente ahí, ¿verdad? Los jueces se han convertido no todos, ¿verdad? Pero hay jueces que se han convertido en psiquiatras, se creen psicólogos, y de momento determinan, su pena de desacato, que la persona tiene que permanecer en un lugar que no es apropiado, porque la misma 408, como dije al principio, tiene unas características muy, muy particulares que asignan niveles de cuidado. Y entonces eso es un lío. Yo me alegro que se haya aprobado el Senado, y espero que la Cámara tenga la misma bondad de aprobar el proyecto y se convierte en ley. Muchísimas gracias, doctor. Lo estaremos molestando más seguidamente para que entre al programa. Por favor, Mari, de verdad, yo te lo pido. Me encanta siempre platicar contigo y de verdad, y yo sé que tú eres bien seria en todo lo que abordas. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Escuchaban al ex senador y salubrista José Vargas Chaco Vidot. Voy a la pausa, pero esta pausa es de semana. Gracias a Alexander Vigil, que ha estado hoy en la dirección técnica, y a ustedes por la sintonía. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damari Suárez, tanto en Facebook como en X, en Instagram, en Threads y en YouTube. Ahí en nuestro canal de YouTube puedes ver y escuchar todas las ediciones desde que comenzó este espacio de Lo que Cuenta. Y además, no te pierdas los lunes a las 7:30 de la mañana la retransmisión de Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.